¿Cómo están? Hoy tenemos una invitada de honor. Muchísimas gracias, Lau, por estar con nosotros. Y lo que vamos a hablar justamente es sobre el tratamiento médico para obesidad y sobrepeso. Invité a Lau porque ella recibió un tratamiento integral aquí en la clínica y justamente lo que quiero es que nos cuentes un poco de tu experiencia. Entonces, primero cuéntame, ¿quién es Laura? Hola, Fer. Bueno, soy Laura, soy ingeniera en computación, me dedico a la dirección de proyectos para la banca y decidí cambiar los hábitos que tenía. Cuéntame un poquito cómo llegaste. Primero, ¿cómo fue la construcción de ese sobrepeso? O sea, porque absolutamente nadie nace de un día para otro tienes 20 o 25 kilos de sobrepeso. Cuéntame más o menos cómo fue esa evolución y cuántos kilos de sobrepeso tenías antes de iniciar el tratamiento. Bueno, creo que vale la pena platicarte un poquito más de mí. Siempre fui flaca, o sea, no fui delgada, fui flaca. De hecho, hasta los 13, 14 años tuve tratamientos para subirme de peso. Uh-huh. Tenía suplementos hasta que en su momento la pediatra dijo, me rindo. Okay. Subirá de peso y bueno, yo creo que ya me echó la maldición. Eventualmente. Porque me hacían estudios y salía bien. Uh-huh. Solamente estaba muy por debajo del peso en el que debería de estar. O sea, uh-huh, al menos 7 kilos abajo. Okay. O sea, eso todo fue en mi infancia, ¿no? Entonces siempre estuve muy acostumbrada a ser muy delgada y siempre fui muy activa. Uh-huh. Pero vino el momento en el que empecé a trabajar. Todos mis hábitos, siempre fui deportista, jugaba básquetbol, fútbol, deporte que me pusieras enfrente lo practicaba. Entonces eso también ayudaba mucho uh-huh, a mantener mi peso. Yo no lo sabía porque era mi rutina, era lo que hacía. Cuando empiezo a la vida laboral... ¿Eso más o menos a qué edad fue? A los 24 años. Ok. Sí. O sea, hasta los 24 años, digamos, el peso nunca había sido un tema en tu vida. No, nunca. La verdad es que tuve el privilegio de no tener que trabajar hasta los 24 años, porque creo que es un privilegio. Y podía hacer mi vida, podía practicar deporte, podía hacer lo que quisiera y no tener que preocuparme por eso. Cuando empiezo a trabajar, pues cambian los hábitos. Y ya en retrospectiva te das cuenta. Pues antes yo desayunaba en casa. Todo sano, ¿no? Lo que compras en casa y después empiezas a trabajar y pues, conoces el Starbucks en el día a día, no nada más ocasional. Uh-huh. O cualquier tipo de café, ¿no? Sándwich, café y galletas. Entonces empecé a cambiar todos esos hábitos y empiezas a trabajar y vas a comer y a la fondita. Pero de la fondita es 1 o 2 días y después pizzas, alitas. Sin darme cuenta, también dejé el ejercicio, ¿no? Y es que te empiezas... La verdad, yo le di prioridad a mi carrera. Uh-huh. Tengo que crecer, quiero crecer. Y me gustó trabajar, me gustó lo que hacía. Y me enfoqué completamente a eso, a desarrollarme, a ser mejor en mi trabajo. Pero descuidé completamente la parte personal. Entonces, de un día al otro, o yo creo que en menos de un año, dejé por completo el ejercicio. O sea, ya era ocasional cuando alguien me invitaba a jugar e iba a jugar. Hacía de repente algún torneo de básquetbol, porque siempre jugué básquetbol. Pero nada más era los domingos. Y de ahí, Fishers. Ok. Entonces, me salí de control por completo. Uh-huh. Hasta que caí en cuenta que ya tenía sobrepeso. ¿Y cómo lo fuiste notando? ¿Fue de pronto o lo vas notando de forma paulatina? O sea, ¿sí te das cuenta? Te das cuenta, pero lo niegas. Bueno, yo me di cuenta, pero lo negaba. En la ropa. Compraba ropa y ya era la siguiente talla. No pasa nada, ¿no? Y dejaba ahí el pantalón de, seguramente es temporal. Y ese pantalón se quedó ahí años en el closet. Entonces, yo creo que es negación, no darte cuenta hasta que un día, yo creo que me empecé a ver en el espejo y ya no me gustaba lo que veía, ¿no? Uh-huh. Esa persona que siempre fue flaca, delgada, ya. Y además del tema físico, o sea, de verte y de que es válido perfectamente, oye, no me gusta verme así. ¿Qué pasaba en tu cuerpo? ¿Qué te decía tu cuerpo? Fíjate que cuando llego a los 30, ahorita estoy por cumplir 37, empiezas a darte cuenta también de otras cosas, ¿no? Toda la familia de mi papá es diabética. Tíos han muerto consecuencia de la enfermedad. Y yo empecé a notar cosas. Por ejemplo, me empezaba a dar mucha sed, me cansaba, empezaba a notar como cosas diferentes. Mi cuerpo se sentía diferente. Ya no era
la misma de antes, ¿no? Y me empezó a dar miedo. Porque... ¿En qué sentido? O sea, te empezaste a dar cuenta que tu cuerpo no era el mismo, pero bueno, todos los que pasamos primero los 30, los 35, sí. Espérate que llegues a los 40, ¿no? 45, yo me voy acercando a los 50, pues iba sintiendo que sí. Que pues no es lo mismo una desvelada a los 20 que una desvelada a los 50, ¿no? Pero, ¿qué te iba diciendo tu cuerpo? O sea, en actividades que hacías día a día, en caminata, ¿qué te decía tu cuerpo? Como te digo, ocasionalmente jugaba básquetbol. Siempre fui rápida, pero rapidísima. O sea, había que defender. Yo era la que iba a defender porque llegaba. Uh-huh. Robaba por atrás balón. O sea, rápida, muy rápida. Jugaba deportes de raqueta y llegaba a todo. Y te digo, seguía haciéndolo, pero muy espaciado. Uh-huh. Ya no llegaba, ¿no? Ya no corría. O corría y empezaba a ver el túnel, ¿no? De que me mareaba y tenía que... O sea, nunca me desmayé, pero me tenía que parar, respirar, tranquilizarme, ¿no? Porque ya no... O sea, yo le exigía a mi cuerpo de la misma manera y ya no respondía. Uh-huh. Y la otra es que justo cuando empecé a subir de peso... Como que decía, bueno, me voy a cuidar un poquito o hacer un poquito. Y notaba un poquito que bajaba de peso y decía, pues sí, mi cuerpo responde. Y también me hice esta idea de cuando yo diga voy a bajar de peso porque voy a poder fácil, ¿no? Híjole, y esa no sabes qué engranada está esa idea en muchas personas. Y esto, como durante años hemos escuchado que el tema de sobrepeso y obesidad es exclusivamente una conducta alimentaria. Y fuerza de voluntad. Entonces, pues la ecuación es más fácil, ¿no? El día que yo decida comer frutas y verduras y echarle ganas, pues ese día voy a perder 30, 40 kilos y eso no pasa. Ciertamente eso sin tratamiento médico y sin el tratamiento que nos vas a explicar, pues es poco probable que lo puedas resolver. Sí. ¿No? ¿Cuál fue el punto como de quiebre que dijeras en todo esto que... Digo, fuiste construyendo, estás resumiendo muy rápido de los 24 a los 37, 38. Sí. ¿Cuál fue el punto que dices hasta aquí? Ahora sí tengo, fuera de lo que acabas de decir de, bueno, pues como que hacía alguna modificación y veía que mi cuerpo respondía y hasta ahí, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál fue el momento que dijiste, no, esto ya no puede ser? ¿Tuvo algo que ver los antecedentes que me comentaste ahorita de tu familia? Totalmente. ¿Cuál fue el punto? El tema de diabetes en la familia, ese me daba miedo que yo también tuviera diabetes porque sé que es difícil vivir una vida bajo ese concepto porque tienes que tener tratamiento y ya no es una opción cuidarte, tienes que cuidar porque o no, pero sabes que la consecuencia es que te vas a morir, ¿no? Claro, a menor edad. Claro. Puedes asumirlo y está bien, ¿no? Es tu decisión. Eso fue uno. Ya no me gustaba verme en el espejo y también empecé a darme cuenta que cuando me comía una galletita o 2 galletitas, estaba bien, ¿no? Para mí. Y de repente ya me comía el paquete completo porque ya no me saciaban las 2 galletitas. Entonces me empecé a dar cuenta de que ya era un exceso. Uh-huh. Y también empecé a tener problemas estomacales fuertes. O sea, ya cualquier cosita me hacía daño. Entonces fue un poco de todo y dije, basta. Pero también estoy casada y platicando con mi esposa fue, oye, ya hay que bajarle, ¿no? Uh-huh. La verdad es que nos aventamos 2, 3 años de excesos. Nos gusta mucho la comida en el aspecto de un menú de degustación, probar nuevos sabores, el vino. Y la verdad es que le hacíamos 1 a la semana. Entonces sí. Y si se lo vas multiplicando semana con semana, pues más el desayuno con las galletas, la comida más el cafecito, el Starbucks, la pizza, o sea, todo va sumando, ¿no? Todo. Finalmente, cuando haces el análisis, pues no es un hecho aislado, sino es una serie de eventos que finalmente por eso lo resumimos en cambios en el estilo de vida. Que a mí el tema, la frase de cambios en el estilo de vida no me encanta, pero médicamente se engloba justamente en que se necesitan hacer cambios en el estilo de vida, porque si tu estilo de vida es sedentario, porque trabajas mucho en una labor, pues eres ingeniero en computación, pues tienes que estar pegado a un monitor y haciendo programación, pues eso de por sí ya es sedentario, ¿no? Si además exceso de horas de trabajo, traslados, comida ultraprocesada, pues es como que el cóctel perfecto para ir subiendo de peso. Ahora, algo que yo les digo a los pacientes, no necesariamente tienes que tener un exceso diario de ingesta de calorías para ir generando a largo plazo sobrepeso y obesidad.
hay personas que tienen un metabolismo muy lento y conforme van pasando los años se vuelve todavía más lento ese metabolismo, añadido el sedentarismo y el no ejercicio, pues realmente tienen unos requerimientos de calorías de 1,200, 1,300 calorías diarias. Si consumes 1,500, 1,600, no es de que de verdad estés comiendo mucho, pero estás teniendo un superávit que 300 calorías diarias, que son 2 cafés del Starbucks, o uno, dependiendo qué café pidas, multiplicado por 7 días son 2,100 calorías, multiplicado por 4 semanas pues son 4,400 calorías, ¿no? Extras. Sí. Ahí está el kilo extra de peso, ¿no? Entonces, creo que son la suma de factores. Ahora, ¿cómo llegaste a nosotros? Nos decidimos, fue pero cosas que platicamos y cosas que te comento es, cuando decidimos algo es en serio, ¿no? O sea, no nada más es de hay que hacerlo y posponerlo. Cuando decimos vamos a hacerlo, es ya y es decididas. Entonces, platicamos justo, Lilian, que es mi esposa, tuvo una lesión a principios de año y fue una llamada de atención, ¿no? Entonces, eso aceleró un poco la decisión las dos ya habíamos tenido conversaciones de ya hay que cuidarnos, hay que bajar de peso. Eso nos ayudó, nos empujó. La verdad es que fue pasando tu cumpleaños, pasando esto y vamos. Ok, entonces le pusimos fecha. Y llamamos y nos dieron la consulta. Para llegar a ti, también fue, si lo vamos a hacer bien en todos los aspectos. No nada más decididas de que te dan la dieta y la vas a seguir. Vamos a buscar al especialista que nos ayude, al que a las dos nos convenza. Uh-huh. Entonces, pues te investigamos, ¿no? Ok. Bien investigado. Sí. Bueno, esto es importante porque dentro de todo, cuando uno quiere bajar de peso, ¿no? Pues hay desde la receta de la vecina, el té, la pastilla mágica, y muchas personas caen muchas veces en esos tratamientos, ¿no? Sí, de hecho yo tuve una amiga que la vi antes de que empezáramos el tratamiento y ella tiene a su nutrióloga, ¿no? Y decía, amiga, cuando quieras, o sea, consejo no pedido, pero amiga, cuando quieras, te la recomiendo. Tiene una pastilla buenísima. De entrada, yo no iría con esa persona, ¿no? Porque yo llegué, me dio la pastilla y ya. Híjole, a mí me gusta hacer preguntas, ¿no? Uh-huh. ¿Qué me estás mandando? ¿Por qué? Que me expliques el porqué de las cosas, porque si no lo entiendo, no lo voy a hacer. O voy a tener dudas y la duda me va a llevar a investigar otras cosas o perder confianza en lo que estoy haciendo. Uh-huh. Llegar contigo y hacerte preguntas, o incluso hubo momentos en los que tú nos explicabas de entrada, o sea, no era necesario cuestionarte. Hacer la pregunta, sí. Ajá. Nos decías, a ver, tu cuerpo funciona de esta manera. Uh-huh. Eso, la verdad, para mí es una entrada en confianza completamente para hacer el tratamiento. Y sobre todo que ya se hizo un estudio antes de quién eras, uh-huh, que estabas activo, que investigabas, que operabas, que escribías, que participas, que haces conciencia, que estás al día. Uh-huh. Para mí eso era muy importante. Bueno, pues eso es algo, muchas gracias, ¿no? La verdad es que es algo que todos los médicos tenemos que hacer y más los que nos dedicamos a esto, porque por desgracia la obesidad es una enfermedad que todavía no se entiende como tal en la población general como enfermedad. Y muchas veces la gente piensa, pues es que para bajar de peso hay que cerrar la boca y dejar de comer, y eso es totalmente erróneo, ¿no? Hay que llevar un tratamiento adecuado. Ahora, ¿cómo fue la evaluación? Cuéntanos un poco de cuál es la evaluación que hacemos aquí en la clínica. A mí lo que me gustó mucho de entrada fue, no te puedo recibir hasta que me traigas tus exámenes médicos. Me mandaste a hacer química, uh-huh, azúcar, insulina, muchos estudios. Me gustó porque llego a un lugar en donde ya tienes una fotografía mía de cómo estoy. Entonces, eso me gustó, ¿no? De entrada. Si no lo tienes, no puede ser. El InBody, cómo estoy, igual una fotografía y un momento de realidad fuerte, ¿no? Sí. Porque no nada más es que te pese, ¿no? Es cómo estás en niveles de grasa, cómo están tus órganos, todo, ¿no? La grasa visceral. ¿no? Justo, ese que yo no sabía qué era y ya lo explicas después del primer InBody, es como uh-huh, momento, ¿no? O sea, yo sé que tenía sobrepeso, pero en los órganos, porque no sabemos, bueno, yo no lo sabía. Uh-huh. Cuando me explicas que se empieza a acumular en los órganos, pues es preocupante. Bueno, a mí me preocupó. Claro, y esa es la base de la enfermedad. Uh-huh. O sea, la evolución el acúmulo de grasa dentro de los órganos, esa es la base
de la enfermedad. Por eso es importante llevar un tratamiento, ¿no? Sí, y ahora que lo pienso es obvio, ¿no? Porque en la ignorancia yo creo que es la grasa que se acumula entre el músculo tal vez y la piel, ¿no? Claro. Y no, va más allá, ¿no? Después de eso, hacemos una consulta y la primera pregunta es, ¿por qué estás aquí? Tú, ¿no? ¿Qué te motiva? Eso también me gusta, ¿no? No nada más de, doy por hecho que vienes a bajar de peso y eso va a ser. Sí, ¿cuáles son tus objetivos? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Para qué viniste? ¿No? ¿Para qué viniste? Eso. Después haces un check-up físico. Me gustó mucho que hubo un ultrasonido de mi hígado para saber cómo estaba. Me revisas la presión. En ese momento me doy cuenta que empezaba a tener presión alta. Haciendo memoria, llevaba 2 semanas, 3 semanas o más tiempo en donde me mareaba. Y escuchaba un zumbido que decía, ay, seguro me paré muy rápido. Mira. Y no, o sea, ya estaba teniendo problemas de presión. ¿Y en los laboratorios te acuerdas lo que encontramos? Empezaba a tener problemas que me podían llevar a tener diabetes. Resistencia a la insulina. Sí. Tenías una resistencia a la insulina importante. Importante. Entró un poco de los colesterol y triglicéridos ligeramente empezándose igualmente a elevar. A levantar. Digamos que estábamos empezando a encontrar problemas que si no se afrontaban y no se empezaban a resolver, pues en un par de años iban a tener una manifestación mucho mayor. Sí, me dijiste, es necesario empezar a cuidarte. Ahora, cuando te digo, vamos a utilizar un medicamento, y este medicamento se llama Saxenda, ¿qué pensaste? Mira, jamás me había puesto a dieta, nunca en mi vida. Ya te expliqué mi historial, nunca lo había necesitado. Primero me mandaste vitamina. Me dijiste, hay una deficiencia de vitamina D, vas a tomar esta pastilla. ¿Ok? Me mandaste algo que se llamaba Microbiot Fit, me parece. No me acuerdo, ese no me acuerdo para qué era. Bueno, probióticos. Y me dijiste Saxenda. Y me dijiste, este te va a ayudar a que yo lo que te mande en la dieta, en el plan alimenticio, lo puedas seguir a cabalidad. Lo que pasa es que esto te va a ayudar con el sentimiento de saciedad. A ver, esto no te va a quemar la grasa de aquí o de allá. Esto te va a ayudar a que eso que se produce naturalmente en tu cuerpo de saciedad se prolongue. Entonces dije, ok. Pero bueno, yo no traía mitos como de medicamentos para bajar de peso, porque jamás había estado en una dieta, ¿no? Obviamente escuchas a tu mamá, a tu abuelita, a la familia de, no, con medicamento no. Sí. No te vayas a poner eso porque... Entonces, creo que inconsciente y conscientemente muchas veces omitía, ¿y qué estás haciendo? Dieta, ¿no? Ok. Yo creo que para evitar ese de, ay, no, cuídate. No me encanta dar explicaciones en general. Entonces el decir, a ver, mi doctor es especialista en bla, bla, voy a tal hospital con él. Su especialidad es esta, no solamente es el doctor. Porque decía, voy con el doctor, pero tiene un grupo de especialistas y a mí me tocó y a mí me dirigió con este. Entonces lo omití. Creo que consciente e inconscientemente tenía ese concepto de satanizar o de que no, eso es peligrosísimo, ¿no? Porque realmente, si tú me preguntas medicamentos para bajar de peso, lo primero que pienso es peligroso, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que esta fue la idea y el mensaje que escuché a lo largo de toda la vida. Y más porque los medicamentos para bajar de peso que existían antes, pues eran basados en anfetaminas. O unión de 2 anfetaminas o anfetaminas con hormona tiroidea. En fin, si eran medicamentos que no tenían ningún tipo de sustento científico. Pero a ver, tú lo sabes. Si yo le pregunto hoy a cualquier persona de mi familia que tiene esta concepción, no me va a explicar eso. Es peligroso. ¿Por qué? No sé. Sí, porque son peligrosos. Porque yo sé de un caso que le hizo mucho daño, ¿no? Entonces yo lo omití. Yo la verdad confié mucho en ti. Sí investigué rápidamente, así como del título de Google, y hacía referencia a pérdida de peso y temas de azúcar, ¿no? Y coincidían con conceptos que tú me habías dado. Y al final me dijiste, vamos a estar monitoreando constantemente el cómo vas evolucionando. Dije, perfecto, ¿no? Yo no tengo ningún inconveniente. Entonces, fue una decisión personal. A muy pocas personas les dije que tenía esto y cuando me preguntaban qué es eso, me ayuda con la saciedad. ¿Y qué fue? Ahora, aplicarte el medicamento, ¿se te hizo difícil? ¿Se te hizo al principio? Porque es un medicamento inyectado y muchas personas lo satanizan también por eso, ¿no? O sea, en su ignorancia, ¿no? Como que lo satanizan un poquito. La verdad es que la aguja es chiquitita. Hay más largas, más pequeñas.
Yo encontré la que me funcionaba. Es un piquete cerca del ombligo y me di cuenta que en algunos lugares soy más sensible que otros. Y nada más hay lugares en donde ni siquiera siento que entra la aguja. Entonces, de hecho, en tip tocaba tantito. Si sentía, buscaba otro lugar. Es buen tip, ¿no? Entonces, si sentía la aguja, ya me movía a otro lugar y ya lo ponía. Y aunque a veces le das a un lugar donde te puede doler un poquito más, nada más con tu dedo lo presionas y ya, ¿no? Pero es como un pellizquito, realmente no es complicado. Y me gusta salir, me voy de vacaciones, me compré un termo para mantenerlo frío y ya. Entonces no me significó... La verdad es que tú tuviste una muy buena adherencia al tratamiento médico. Ahora, cuéntanos un poco de qué otro tratamiento, porque no es solamente me pongo el medicamento y ya. ¿Qué más consiste el tratamiento para tratar? A mí me tocó ir con Mariana. Mariana es mi nutrióloga y con ella también tuvimos una entrevista. Cuéntanos tus hábitos. Bueno, no, será como, ¿no? El café, las galletas. Dijo, ok, a ver, esto va a funcionar tanto como tú te adhieras al plan, pero tampoco vas a sufrir. Cuéntame, ¿qué es tu no negociable? ¿Qué te gusta? ¿No? O sea, para mí, las galletas me gustan, Mariana. Me gusta el café no lo puedo dejar. Ok. Y empezamos a armar un plan. Y le dije, creo que tengo intolerancia al gluten. Me quito el gluten por completo de la dieta, ¿no? Uh-huh. Y cuando pasa un mes y me doy cuenta que mis problemas estomacales se redujeron al 90%, dije, creo que sí tenía problemas con el gluten, ¿no? Okay. Nunca me hice un estudio, pero cambió drásticamente mis malestares estomacales. Tenía como sentimiento de saciedad todo el tiempo y estaba muy relacionado con lo que comía. Grasa, gluten, lácteos. Y le decía, a ver, y fui con ella, ¿no? Me decía, bueno, vas a comer tanto y tu mejor amigo va a ser la báscula y las mediciones. Y dije, bueno, estoy aquí, lo voy a hacer bien, ¿no? Uh-huh. Desde primero lo subimos quincenalmente, luego mensualmente. Entonces dije, bueno, ¿qué lo vamos a hacer? Voto de confianza, nunca he estado en dieta, vamos a ver. Desde la primera consulta tuve pérdida de peso. Entonces, y llegaba con ella, le decía, por ejemplo, al principio no me gustaba la proteína. Le dije, no puedo con la proteína, quítamela. Dijo, ¿por qué no te gusta? A ver. No, el sabor no me gusta, me parece que se hace como pesada. Ok, le vamos a agregar tantos hielos, le vamos a poner canela. Y le hicimos pequeñas modificaciones. Hoy soy fan de la proteína. Hoy desayuné proteína, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y ya me gusta. Pero fue no, lo quitamos. Vamos a entender por qué. Entonces siempre hacía ajustes. Oye, Mariana, ¿sabes qué? Yo sé que a lo mejor a mí no me has puesto yogurt. Me gustaría algo con yogurt. Me incorporaba algo en el yogurt, ¿no? Mariana, ahorita no puedo con espinacas. En ese periodo no me quitaba las espinacas. Y poco a poco se fue reduciendo esas demandas. Como que ya era más fácil adherirme a lo que me mandaba. También me conoció y empezó. Cada cita me daba opciones nuevas de desayuno, de cena, algo diferente. Entonces eso me gustó mucho y fue fácil. Porque si le decía, tengo antojo de esto, lo incorporaba a mi plan, ¿no? Ok. Eso es en la parte nutricional, ¿no? Sí. Entonces ya teníamos el tratamiento farmacológico, uh-huh, que era un GLP-1, uh-huh, en este caso Saxenda, el tratamiento nutricional. ¿Y qué otra cosa cambiaste en tu estilo de vida? Estaba haciendo ejercicio. Dentro del banco en el que estoy pertenecía al equipo de squash. No me fue mal, me fue bien, de hecho, pero me cansaba mucho. Y el siguiente año probé un nuevo deporte, que fue frontenis. Entonces ya iba, pero cuando empiezo el tratamiento, pues ya no faltaba, ¿no? Y adicional a eso, iba un par de días al gimnasio. Solo fuerza, pero a ver, no me gusta correr. No sé correr, me duelen las rodillas cuando corro. Uh-huh. Y sé que tiene que ver mucho con la técnica. Entonces, voy a fuerza, empiezo a hacer mis entrenamientos fuertes y empiezo a ver cómo empiezo a ser otra vez rápida. Mira. Y empiezo a notar, incluso en el equipo me empiezan a ver, ¿qué estás haciendo? ¿Te estás cuidando? Sí. Había un entrenador que decía, ya se nota porque no llegabas a esas pelotas, ya estás llegando. Mira, ves la diferencia. Y jamás había practicado ese deporte, nunca había agarrado una raqueta, una pelota de ese estilo. Y justo en el torneo de este año quedé en segundo lugar en las 2 categorías en las que participé. Entonces llegué a 2 finales. Mira. Y no hubiera llegado porque es un deporte en el que hay que correr. Y te tienes que mover bastante. Mucho. ¿Cuántos fueron en términos de kilos? Que no es
el tratamiento no está centrado en cuántos kilos perdamos, sino el porcentaje de grasa y la grasa visceral sobre todo. Pero es como que una métrica que le gusta mucho a la gente, ¿no? Y es como que siempre queremos ver un número que es válido. ¿Cuántos kilos fueron? 22. 22 kilos. ¿En qué tiempo? En 5 meses y medio. 5 meses. Casi y medio. 6. Uh-huh. ¿Sigues con tratamiento farmacológico? No, nada. Lo quitamos. Lo quitamos. Por Sí. completo. Amiga, pues muchísimas gracias. Gracias, La Fer. verdad, gracias por compartir esto. Creo que es muy valioso para toda la gente que en algún momento quiera acercarse a una clínica, pensar medicamento, llevar un tratamiento formal. Recuerden que el tratamiento para sobrepeso y obesidad no es únicamente nutricional. Se tienen que hacer varios cambios en el estilo de vida, se tiene que hacer ejercicio. Tienen que ver mucho también con salud mental, que eso hablaremos en otro episodio del podcast. Denle like, compártanlo. ¿Dónde te podemos encontrar, amiga? ¿Tienes redes sociales? Instagram nada más. IX-Lau. Y X-Lau. Ahí también le pueden escribir y escríbanle para poder compartir sus dudas con nosotros. Ya saben dónde nos pueden encontrar, en Pérez Galás MD, en todas las redes sociales. Y pues nos vemos en la próxima.